¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas colonias de hormigas crecen fuertes, sanas y agresivas, mientras que otras simplemente no terminan de despegar? La respuesta en muchos casos está en lo que le das de comer a tus hormigas. ¡Hey! ¡Muy buenas! Yo soy Noant, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los alimentos vivos para hormigas. Te mostraré los 10 más comunes, sus pros, sus contras, tanto nutricionalmente como en la forma de criarlos, y lo más importante, para qué tipo de colonia es más adecuado cada uno de ellos. Al final te daré mi ranking personal basado en mi experiencia criando hormigas exóticas. Y créeme, hay sorpresas. Empezamos. El clásico entre clásicos, fácil de conseguir y fácil de criar, y además es extremadamente duradero. El gusano de la harina es extremadamente resistente y puede pasarse semanas sin cuidados intensivos. Aporta grasas y proteínas, pero ese precisamente es uno de sus puntos débiles. Quizá aporta demasiadas grasas. Por lo tanto, no es el alimento ideal para utilizar de forma continuada a largo plazo. Como pros diremos la longevidad, la facilidad de la cría y que es ideal para complementar las dietas de nuestras colonias. Como contras diremos que tiene un contenido alto en grasa, como ya os he comentado, y puede causar desequilibrios nutricionales en nuestras colonias. Mi recomendación es utilizarlo para colonias grandes como complemento en su dieta, pero no abusar de ellos para no tener problemas. La mosca común. Criarlas puede parecer poco atractivo, pero las moscas activan el instinto cazador de especies visuales. Son una fuente de proteína rápida, pero se escapan y quizá nos generan determinada suciedad y malos olores. Para que no se escapan, os recomiendo que utilicéis algunas que venden que tienen las alas atrofiadas y aunque bueno, trepan bastante bien, es más complicado que se nos fuguen volando. Como pros diré que es un alimento con buena proteína a nivel nutricional y además estimula, como os he comentado, la caza de las especies visuales. Como contras diré que tienen baja densidad nutricional y quizá el olor sería otro contra. Muy recomendable para especies que necesitan ese incentivo en la caza. Especies cazadoras que al ver movimiento van a activar su instinto y se van a lanzar a cazar. Grillo doméstico, una de las fuentes de alimentos más equilibrados a nivel nutricional. Son activos, estimulan el forrajeo y tienen buena biodisponibilidad. El problema es que son ruidosos, estresables y algo frágiles. Además, pueden morder si están vivos y pueden ser susceptibles a aparición de ácaros en nuestros cultivos, ya que cuando no están muy bien alimentados, pueden recurrir al canibalismo. Como pros diré que tienen un alto nivel nutricional y pueden estimular a nuestras colonias a cazar en el forrajeo. Como contras diré que son delicados, que hacen ruido y que pueden dañar a nuestras reinas o colonias, ya que muerden. Entonces no son lo ideal para fundaciones de colonias. Yo lo recomendaría para colonias establecidas y activas como pueden ser Arpegnathos o Odontomachus, por ejemplo. Bláctica dubia. Las dubias son una mina nutricional. Proteína pura, bajo contenido en quitina y sin malos olores, por lo general. Como pros diré que son muy nutritivas, que no trepan y vuelan y son fáciles de manipular. Como contras, su cría es bastante lenta y necesitan una temperatura estable considerablemente alta. Mi recomendación es usarlas para colonias maduras con gran apetito, especialmente carnívoras. Gorgojo del cacahuete. Estos pequeños escarabajos son una opción muy estable y compacta en su forma de larvas. Tienen buena longevidad y pueden criarse en harina o avena de forma sencilla.
Su valor nutricional no es el más alto, pero es una gran opción de mantenimiento. Como pros diré que son fáciles de cuidar, son pequeños y son ideales para pequeñas colonias. Como contras diremos que tienen una reproducción lenta y nutricionalmente tampoco es que sean la mejor opción. Yo lo recomendaría para colonias que están fundando o pequeñas especies como algunos tipos de Anochetus o incluso Strumigeni. Los colémbolos. Muchos los consideran simple microfauna, pero para nosotros, los criadores de algunas especies de hormigas exóticas, tienen muchísima más importancia. Hay especies de hormigas tan pequeñas que pueden alimentarse prácticamente y exclusivamente de colémbolos. En microterrarios, los colémbolos se convierten en una fantástica fuente de proteína y en un alimento vivo que vivirá en nuestro terrario junto con nuestras hormigas. También criará y nuestras hormigas lo tendrán disponible para cazarlo y consumirlo. Como pros diré que son fantásticos para setups naturales, ya que además de proporcionar alimento a nuestras hormigas, se encargarán de deshacerse de pequeños desechos que pueda tener nuestro pequeño terrario. Como contras diré que fuera de estos microentornos son difíciles de manejar y además individualmente tampoco es que tengan un valor nutricional muy elevado. Yo lo recomendaría para colonias muy específicas y pequeñas o para setups bioactivos o forrajeos naturalizados. En los casos más pequeños, como he comentado, podremos utilizarlos prácticamente y exclusivamente como alimento, y en otros tipos de setups de forrajeos naturalizados o terrarios nos vendrá muy bien como equipo de limpieza. Termitas, consideradas por muchos criadores como el superalimento de las hormigas, ya que son enemigos legendarios. Las termitas son hiperproteicas, muy blandas y muy digestibles para nuestras hormigas. El problema es que criarlas requiere de una serie de parámetros muy específicos y no es tan sencillo como a lo mejor criar otros tipos de alimentos. Eso sí, una vez que lo consigues, son oro puro. Como pros mencionaremos el alto nivel nutricional y que son fácilmente digestibles, como os he comentado. Los contras es que no son muy fáciles de criar y son sensibles a cambios medioambientales. Serían muy recomendables para colonias, por ejemplo, de Neoponera, de Myrmecia o de otras especies grandes con necesidad de grandes aportes proteínicos a su dieta. Moscas de la fruta, Drosophila melanogaster y Drosophila haidei. Una maravilla para colonias jóvenes. Su pequeño tamaño y su rápido movimiento las hacen ideales para pequeñas especies cazadoras. Son fáciles de criar en pequeños botes a modo de cultivos y nutricionalmente están considerablemente bien. Lo único malo es el engorro de tener que hacer los cultivos y tener que andarlos renovando periódicamente. Como pros diremos que son fáciles de criar, que tienen buena aceptación por las colonias y que estimulan la caza. Como contras diremos el bajo aporte calórico por individuo y el engorro que puede suponer el estar cambiando el recipiente de cultivo porque estos cultivos son perecederos. Son ideales para colonias fundadoras o especies visuales de pequeño tamaño o medio tamaño incluso, como Gigantiops destructor. Red Runners, las reinas de la eficiencia, rápidas, reproducen en masa y con buena biodisponibilidad. Su comportamiento escurridizo activa el instinto de caza de nuestras colonias. Son un alimento muy equilibrado, aunque requieren de bastantes precauciones para no sufrir fugas con este tipo de alimento. Fugas que además se pueden reproducir muy rápido. Como pros diremos que tienen una reproducción muy rápida, son una fantástica fuente de alimento para utilizar como alimento base para nuestras colonias. Como contras diremos que trepan bien, aunque en plástico recto o incluso con algo de antifugas que podríamos tener no lo consiguen, pero son extremadamente rápidas y en un descuido
podemos tener fugas importantes. Recomendado para colonias medianas y grandes y para especies que son activas y cazadoras. Termovia doméstica, mi número 1 personal. Pequeñas, silenciosas, resistentes y muy nutritivas. Las termovias viven en calor constante, se reproducen bien, aunque con determinadas condiciones, y pueden mantenerse durante meses prácticamente sin cuidados. Su tamaño es ideal para todo tipo de colonias, desde colonias fundadoras hasta supercolonias. Como pros diremos que nutricionalmente son de lo mejor que hay y que son muy resistentes. Como contras diremos que necesitan calor constante para reproducirse con facilidad y que bueno, se pueden esconder fácilmente. Os he dicho antes que son resistentes porque si no las tocamos y no les hacemos nada, prácticamente viven con muy pocos requerimientos. Pero son insectos súper blandos que con simplemente cogerlo con una pinza ya el insecto va a morir. Son bastante sensibles a golpes o a mordidas de hormigas. Recomendado para todo tipo de colonias ya que son un gran alimento. Es un alimento que es caro y que, bueno, como son lentas de criar, tampoco nos podemos permitir dárselo a todas las colonias que tengamos, especialmente las grandes. Así que yo normalmente lo utilizo como alimento top, prácticamente alimento base, para colonias o reinas que están fundando y que les va a venir ideal para poder fundar con éxito nuestras colonias. Y ahora el ranking definitivo según mi experiencia personal y comodidad. No solo por nutrición, sino también por lo que funciona mejor para determinadas especies de hormigas exóticas. También he tenido en cuenta un poco la comodidad. Los primeros insectos del top yo los suelo tener prácticamente siempre disponibles, no todos, pero la mayoría, y los últimos del top prácticamente no los utilizo. Número 1. Termovia doméstica. Para mí, el alimento ideal. Número 2. Red Runner. Como os he comentado, un alimento fantástico para utilizar como base de la alimentación de nuestras colonias. Número 3. Moscas de la fruta. También recomendable para colonias en fundación y para determinadas especies con las que es muy recomendable alimentar con este tipo de moscas pequeñas, como por ejemplo Gigantiops. Número 4. Aunque son complicadas de mantener hasta cierto punto, hablando en comparación con las otras, cuando he tenido disponibilidad de termitas, normalmente se utilizan termitas de las de suelo, que se alimentan de madera podrida, no de las que se comen los muebles de nuestra casa, ya que eso es un poco peligro, pero las termitas son fantásticas. Seguramente nutricionalmente están ahí con las termovias. El tema es que es un poco más complicado el tenerlas y mantenerlas, ya que la termovia realmente es muy sencilla. La tienes en un tapercito con unas hueveras, comida de peces y te olvidas. Número 5. Colémbolos. Para un entusiasta de la naturalización de terrarios y forrajeos como yo, son imprescindibles. Ya os he comentado que es un muy buen alimento. Yo siempre tengo cultivos disponibles, ya que lo utilizo para determinadas especies de microhunters como Strumigenis y también los utilizo para tener en terrarios o en terrarios o en forrajeos bioactivos, donde mantengo especies que comen mucho, que provocan muchos desechos y necesito que actúen un poco como equipo de limpieza. Número 6. Gorgojo del cacahuete. Un alimento que he probado hace poco para introducir y aunque las larvas de escarabajos y de otros insectos normalmente no me llaman mucho la atención, como os he comentado, por su proporción de contenido grasa y proteína, estos son pequeñitos, sus larvas son muy pequeñitos, entonces para determinadas especies o fundaciones como complemento me parecen bastante interesantes. Número 7. La dubia. Aunque es uno de los alimentos predilectos por los criadores de hormigas,
A mí personalmente, en mi caso, no es de los que más me gusta. Sé que nutricionalmente son muy buen alimento y son, aunque lentas, fáciles de criar, pero generan muchísimo desecho. Yo diría que todas, o al menos la gran inmensidad de hormigas, el exoesqueleto de estas dubias no se lo comen. Y yo no, en el tipo de montajes, de setups que yo hago para mis hormigas, hago limpiezas muy ocasionales, ya que intento que sea un terrario, un forrajeo, un ecosistema bioactivo. Y en colonias grandes tener montañas de cáscaras de dubia, para mí no tiene mucho sentido, cuando tengo otros alimentos que no me generan ese desecho. Aún así, reconozco que es un muy buen alimento y yo muchas veces dispongo por dar variedad. En el número 8, los grillos. Reconozco lo mismo, que me parece que es un alimento que nutricionalmente está bastante bien, aunque no tan bien como otros, y que estimulan bastante las colonias, pero son un alimento molesto. A mí no me es muy cómodo de utilizar. Primero porque a partir de cierto tamaño, que sea el que yo más utilizaría, hacen ruido porque se ponen a cantar y yo no quiero grillos cantando por aquí. Y bueno, pues lo que he comentado, yo siempre el alimento intento mantenerlo súper bien, pero el tener ciertos entornos con algo de humedad o que algún día puedan no tener alimento disponible y recurran al canibalismo, puede hacer que atraiga, como os he comentado, ácaros. Y a mí especialmente el grillo no me gusta. Ocasionalmente compro una tarrina de algunos grillos, los vuelco enteros para alguna colonia, se los zampan en un rato y listo. Número 9. La mosca común, o podemos incluir aquí el asticot o otro tipo de moscas. Con tener cultivos de drosofila, de moscas pequeñas, para mí me es más que suficiente. Y tengo otras muchas opciones de alimento que puedo utilizar. Entonces, aunque reconozco que son cómodas para determinadas personas y no son mal alimento, yo personalmente no las utilizo. Y por último, en el número 10, los tenebrios. A mí personalmente los gusanos no me gustan, nada. Bueno, pues son preferencias personales. Son muy fáciles de criar. Yo creo que hay gente que a lo mejor los utiliza en exceso, tanto para hormigas como incluso para otros ámbitos de crianza de, por ejemplo, reptiles, otras cosas. La gente abusa porque son fáciles de criar y son muy fáciles de tener, pero a mí no me gustan y nutricionalmente no me parecen lo mejor. Teniendo otras muchas opciones por delante, alguna vez los he comprado, pero no los utilizo, ni creo que los vuelva a comprar realmente. Por último, deciros que este ranking al final es mi opinión, es mi experiencia. Puede haber otras muchas, pero bueno, mi recomendación en base a mi experiencia es esta. Algunos detalles de los que os he dado de cada una de las especies, en general es hablando de utilizar como alimento el insecto vivo. Hay determinados, por ejemplo, los grillos que he comentado que muerden. Si nosotros sacrificamos al grillo y se lo damos de comer a las hormigas, pues ya no vamos a tener ese problema. Entonces, algunos de los contras que he comentado en algunas se pueden solventar relativamente fácil. Y no solo en ese sentido, sino a lo mejor algún contra de crianza, de la lentitud de alguna especie, se puede acelerar también subiendo la temperatura, pero claro, eso requiere que tengamos un espacio dedicado para criar ese alimento con una temperatura elevada, controlada. Y por eso los he puesto como contras, porque me parece que bueno, es algo, una dificultad añadida. Por último, quería decir que bueno, cada especie, como muchos sabréis, es un mundo, y lo que nos funciona para una no tiene por qué funcionarnos para otra. Entonces al final esto es un poco a base de prueba y error, de ir probando cosas. Pero más o menos determinados alimentos prácticamente funcionan muy bien para todas, principalmente los que incluyo en la zona superior de mi top. Pero si entiendes bien
las necesidades de tus colonias de hormigas que crías, elegir el alimento adecuado puede marcar la diferencia entre una colonia que sobrevive y una colonia que florece con increíble potencia. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus alimentos favoritos y cuáles son los que más utilizas? ¿Crías alguno de ellos? ¿Te gustaría que hubiese añadido alguno que no he incluido en la lista? Me gustaría saberlo y que me lo dejes allá abajo en los comentarios. También me gustaría que me dejases por los comentarios si te apetece que haga una pequeña guía de los cuidados de algunos de estos alimentos vivos o de cómo los utilizo. No olvides suscribirte para no perderte nada de lo que subo. Comparte el vídeo si te ha gustado con gente que pienses que le puede interesar y nos vemos en el próximo vídeo.